sintamos esta música en todo nuestro cuerpo y tratemos de poder un poco entender esta cosmovisión andina de estos pueblos mesoamericanos. Ya, Nachi. ¿Para la música ahora? Sí, me cambio, por favor. Vamos a parar entonces a la música. Ahí estamos. Y bueno, vamos a continuar con el PPT. Ya, profesora. Bien, vamos a entrar una mirada al pasado, vamos a viajar, en tu caso, a estas grandes civilizaciones, principalmente yo como esta diosa Ichel, quiero mostrar un poco nuestra cosmovisión en relación a la Tierra, la conexión con los astros, y no solamente con los astros, sino también con el cielo y con la Madre Tierra, y también con este inframundo, que era tan importante para estas grandes civilizaciones mesoamericanas. Nacha, ¿me cambias la imagen, por favor? Y que siempre pinchando para que me... La otra, por favor. Estas grandes civilizaciones mesoamericanas han viajado y se han transportado en estas grandes pirámides, arquitectura, donde principalmente se encontraban estos grandes rituales, ofrendas que hacían a estos dioses, principalmente a mí esta diosa lunar, que en este caso teníamos la conexión con las mujeres, con la fertilidad y también con la medicina para entregarle a estas mujeres de este periodo. Nacha, ¿me voy cambiando, por favor? Principalmente en una región del globo, en este caso, como podemos ver en la imagen, hace más de 4.000 años atrás, ya una vez comenzó este desarrollo con estas grandes civilizaciones del continente en relación a las demarcaciones culturales, como dije, del cielo, de la tierra, de los astros, y esta cosmovisión los llevó a tener ofrendas tan importantes, principalmente en la parte social, en la parte política, económica y cultural. Todo lo que esta cosmovisión andina, tanto de los mayas, azteca, inca, principalmente era en relación a los dioses, dioses que existían para lo que era el trueno, el fuego, el suicidio, para las guerras, donde principalmente cada acción que ellos iban haciendo le iban ofreciendo a estos dioses. Ya, principalmente debo caracterizar sus diferentes ámbitos, como por ejemplo la flora y fauna, la domesticación de animales y principalmente también la base de la economía que es la tierra. Ellos tenían un sistema de regadío, un sistema de cultivo en base a los acueductos, muy bien preparados para el periodo, donde para nosotros tal vez es algo tal vez muy poco tecnológico, pero para ellos era un avance muy significativo. Y principalmente todo se basaba en el planeta, todo en base a la Tierra. ¿Ya, Nacha? No veo nada. Ahí se cambió. ¿Nacha? No, se me ve en negro. A ver, qué raro, debe ser el internet. Voy a volver atrás. Y Sí, ahora se cambió a la siguiente. Pero yo no veo nada. Se ve bien. ¿Se ve bien? ¿El resto puede ver? Sí, súper bien. La Sí. cosmovisión en el mundo antiguo. Pero a mí se me ve negro en la pantalla. ¿Qué me habrá pasado? Vuelve atrás. Y si no, conéctate con tu celular. Se me puso negro. Con el celular. Con el celular. Con el celular, como alumna. Voy a ir al celular, Sí. Ya. O puedes ir indicando como las diapositivas y yo te las voy cambiando nomás. Ya, anda diciéndome qué hay para acordarme de Nacha, por favor. Ya, aquí es la diapo que dice cosmovisión en el mundo antiguo, mayas, aztecas e incas. Ya, esta cosmovisión mesoamericana de estas grandes civilizaciones, como yo inspiro a esta diosa de la luna, principalmente se refiere a la conexión
como dije, de los cielos, de los astros, ¿ya? Y principalmente también de estos grandes pueblos, que lo más importante era el océano, que le brindaba el agua como un recurso para esta base del cultivo, en este caso, y no solamente para los mayas, sino también para los diferentes pueblos que en este caso se relacionaban con estas grandes civilizaciones. Por ejemplo, como los olmecas, que principalmente entregaban su escultura, su parte enérgica, por ejemplo, en estos grandes ejércitos de estos hombres luchadores que se enfrentaban para poder, en este caso, resguardar sus territorios, y todas esas ofrendas que ellos hacían a los dioses principalmente era para tener el resguardo, en este caso, de su comunidad, porque es una cosa particular que tenían estas comunidades, que era en este caso resguardarse en su interés y siempre basándose en el antepasado, ¿ya? Y principalmente una de las comunidades más importantes eran los Ayllu, que principalmente trabajaban en comunidad para, en este caso, tener el alimento, tener el resguardo, en este caso, de lo que ocurriera alrededor, y principalmente siempre también tenían un estilo mensajero, que era para alguna forma alertar en caso de algún, se puede decir, extraño a su territorio, y que no afectara también en su estilo de vida, en su costumbre, y sobre todo en el tema de los intereses económicos en base al cultivo, porque el cultivo para ellos era un agradecimiento de los dioses. Por eso la diosa lunar, al tener este contacto con los astros, principalmente también entregaba a las mujeres la fertilidad, que tenía la conexión con la tierra, que esta es la Pachamama, ¿ya? Donde ellos dividían en 3 puntos, donde estaba la parte del cielo, donde se encontraban los dioses, luego la parte terrenal, ¿ya? Y luego el inframundo, donde se encontraba supuestamente, por lo que dice esta mitología, estos demonios, como prácticamente esta parte oscura, que principalmente como que el que no, por ejemplo, no acataba ciertos sacrificios, iba a llegar a esa parte subterránea, ¿ya? Avanza, Nachi. Ahora aparece el mapa. Área Ya. México, área central, todo eso. Ya. En esa parte del mapa podemos visualizar todo lo que los rodeaba, la parte de estos pueblos, donde se encuentra Mesoamérica, tenemos todo lo que son los mayas, aztecas, y luego lo que es América Central, los incas. Principalmente todo lo que fue Sudamérica, tuvimos esta incidencia incaica en nuestros pueblos originarios de nuestro país. Entonces, muy importante tener claro que esta como visión, toda la idea de estos dioses, que ellos creían en muchos dioses, por eso eran politeístas, donde cada dios tenía una función principal, y principalmente cada acción que ellos hacían en la tierra era en beneficio, o la acción que le decían los dioses. Ya, por eso yo me inspiré en esta diosa de la luna, del amor, de la fertilidad, de la tierra, ya, que principalmente tenía conexión con el dios del sol, que era el llamado Ixama, ya, que principalmente hubo una historia ahí, en esos pueblos. ¿Cuál fue la historia? Fue que esta diosa era una diosa tanto del amor, y que era tan bella, que como de alguna forma querían estar con ella. Era una diosa muy cotizada, y que principalmente su hermana, que se llamaba Ixema, ya me cuesta un poco los nombres, Ixema un poco envidiaba la belleza de Ixchel, que en este caso la inspiración de la diosa lunar, y ella finalmente quería estar con este dios del sol, pero se le empiezan a presentar dificultades porque su hermana, en este caso, empieza a generarle que, en este caso, este dios andaba con otros tipos de diosas en la época, y finalmente esta niña, o esta diosa, sí, no quiso de alguna forma seguir junto a este dios del sol, donde finalmente se generan conflictos, y no solamente conflictos a lo mejor amorosos, sino conflictos bélicos de guerra, donde finalmente la hermana de esta diosa Ixchel termina siendo se puede decir, la enemiga villana, donde termina siendo finalmente la diosa del suicidio, perdón. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Que Ixchel, la diosa lunar del amor, la más bella, hace finalmente hacer un sacrificio para encontrarse con
dios del sol, que era Itzama, porque Itzama finalmente al tener el conflicto, él muere. Y al tener la muerte, él, como ellos creían en el antepasado, creían también en el tema después de la muerte, se iban a encontrar. Entonces finalmente la hermana de Ixchel, la diosa lunar, termina siendo la diosa del suicidio. En este caso, desde que generó de algo que estaba prácticamente todo muy claro en base al amor, a la unión, ella termina de alguna forma desuniendo, generando conflicto en la civilización y finalmente se convierte en la diosa de la muerte. Esa es un poco la historia de lo que los conflictos en relación a los dioses y que después esta comunidad, ya sea maya, también los azteca e inca, que tienen otro tipo de dioses, pero muy similares a esto, se inspiran en estos dioses y hacen sacrificios. Nacha, si puedes seguir un poco la otra diapo. Cosmovisión, dice esta diapo, profesora. Ya. Ahí tenemos el concepto de cosmovisión, para que podamos entender un poco cuál era la mentalidad de este periodo en relación a que tenían estas grandes civilizaciones. Uno de los aspectos más importantes, más bien para los mayas, era el concepto de un mundo dividido. Como dije anteriormente, la parte, en este caso, de los cielos, la parte terrenal y la otra parte, el subterráneo del inframundo. Sin embargo, para los aztecas era totalmente un poco diferente, porque ellos se basaban prácticamente en los dioses como los astros, la luna, la tierra, y se basaba en el hombre, ¿ya? Sin embargo, para los incas también habían similitud, obviamente, siempre los dioses, pero ellos se enfocaban no solamente en estos tres puntos como la tierra, como los mayas, o como los aztecas, en los astros, el hombre y la tierra, sino bien se basaba principalmente en la manera de pensar y ser de cada individuo, ¿ya? Obviamente que estas grandes civilizaciones tienen muchas similitudes, pero sí tienen diferencias. Por ejemplo, tienen diferencias en la parte económica, tienen diferencias en la pirámide social, donde finalmente cada gobernante o cada emperador que estaba a cargo tenía diferentes funciones, ¿ya? Pero las similitudes más principales son en relación a su cosmovisión, porque ellos eran politeístas y tenían dioses para todo, ¿ya? Por eso la cosmovisión de ellos es muy amplia, se basa principalmente en las características de los astros, de la tierra, de esta madre tierra, que es la madre prácticamente de agradecer porque se le entrega el cultivo, esta alimentación, ¿ya? Y también de todas aquellas ideas que en este caso que el ser humano va a través del tiempo, ¿ya? Otra diapo, Nachi. Ahí tenemos una imagen de la Pachamama, si no me equivoco. Aquí donde muestra de alguna forma, muestra la imagen de una mujer, donde muestra el enfoque de la naturaleza, los astros, la tierra, el cielo, ¿ya? Donde principalmente es lo que muestra un poco esta civilización maya, donde principalmente rescata la parte del cielo, de los dioses que se concentran, que principalmente dicen que en este caso ellos vivieron en la tierra y principalmente a raíz de esos sacrificios ellos se transportan y se convierten en los dioses. Luego está la parte terrenal, donde en este caso se convive diariamente en comunidad, ¿ya? Y luego está la parte del subterráneo que se le conoce como el inframundo, donde principalmente están como los demonios, la parte más bien como que no se comportaron bien en la tierra, ¿ya? Ese más bien un poco la conformación de lo que quieren mostrar en relación a esta cosmovisión andina. Profesora, Tomás Geria nos Sí, pregunta si acaso existe solo un tipo de lengua maya. no, no solamente un tipo de lengua. Estaba la maya, la azteca y la inca, son tres tipos de lenguas diferentes. Y también habían otros tipos de lengua en otros pueblos que estaban anexos, en este caso, a estas civilizaciones, por ejemplo, como los olmecas. No puedo ver nada. Ya. ¿Sigo con la presentación? Sí, no sé si responde la pregunta de Tomás. ¿En qué idioma hablaban, tía?
Sí, sí, responde, dice. Ya, continuamos, Nachi. Sí, ahí aparece la imagen de un señor con las manos hacia el cielo. Ya, aquí tenemos la parte del sacrificio. Esta parte principalmente ocurría en las grandes pirámides o monumentos de estas grandes civilizaciones, donde principalmente estas pirámides tenían en un centro la cúspide donde se concentraban principalmente el rey o el emperador, en este caso de estas grandes civilizaciones, y principalmente en los lugares, en este caso de estas pirámides, se generaban estos rituales o ceremonias en relación a los ritos que ellos hacían ofrenda a los dioses. Principalmente era bastante sangriento, ya porque tenía en este caso que literalmente muchas veces enterrar en este caso este es un estilo especie como de cuchillo, ya, y en alguna parte de algún órgano en particular, ya, y en este caso la misma sangre era como derivada a un recipiente y entregada en este caso a la cúspide hacia los dioses mirando hacia el cielo. ¿Ya? También hay testimonios de esto, de que ellos arrancaban el corazón, ¿ya? Y principalmente el corazón muchas veces se guardaba o bien muchas veces se comía por parte, en este caso, del que estaba haciendo este sacrificio para adquirir un poco la sabiduría del que estaba en alguna forma, en este caso, quitándole un poco la vida, ¿ya? Pero para ellos no era quitarle la vida, ellos no tenían temor a esto ni miedo, sino bien ellos de alguna forma era encontrar una paz y tener una nueva vida, era un renacer para ellos, ¿ya? Por eso es importante dejar claro que el sacrificio, a pesar de que era sangriento, sobre todo los incas, ellos se comían el corazón del enemigo. No bien, muchas veces ni los mayas ni los aztecas lo hacían, ya era como algo muy, la verdad, muy diferente. Ya yo creo que como un poco dependía de la persona que estaba haciendo el sacrificio, pero principalmente el Inca sí lo hacía, y también eso ocurre con la incidencia cuando llega en este caso a lo que es América del Sur con nuestros pueblos, porque en este caso en nuestros pueblos, gran parte de los nativos o indígenas al enemigo, por así decirlo, le quitaban el corazón, que de alguna forma de ahí viene ese sacrificio humano, y se devoraban, en este caso, del enemigo para adquirir la sabiduría y fortaleza. Ya, la verdad suena bastante frío, bastante sangriento, pero para ellos era algo muy normal y también lo veían como un tema de, en relación a acción de los dioses. Ya, sigo, continúo. Sí. Acá sale, bueno, hay una pregunta en la siguiente diapositiva que dice, ¿por qué era el sacrificio humano un aspecto esencial en el culto religioso en Mesoamérica? Ya. Ignacia, si tú pudieras leer eso para que yo pueda No hay explicar, ningún porque problema. no lo puedo leer. Dice, en su origen, el sacrificio humano fue una manera de muerte ritual. No siempre se arrancaban corazones, también se desangraba el cuerpo, que permitía mantener la vida y prolongarla después de la muerte. Después de la muerte. El sacrificio estuvo ligado con rituales de fertilidad, del nacimiento del cosmos, pero naturalmente eran muestras de poder y subyugación de las víctimas. Ya. Bien, Nachi. Bien, ahí como dicen, va a ser sacrificio que lo estaba explicando anteriormente, tiene que ver con eso, como estaba diciendo, principalmente no todos arrancaban el corazón, pero sí hacía desangrar partes del cuerpo, donde eso lo generaba en un recipiente y entregarle en este caso esta ofrenda a los dioses que principalmente ocurrían en estas grandes pirámides, en la cúspide, en este caso a los dioses que ellos querían inspirar. Había muchos dioses, ya principalmente uno de los más importantes, por ejemplo, era el dios Inti, lo que es el Inca, ya Ixel, que yo me inspiré, la diosa lunar, por su historia, porque finalmente ella, por tener esta conexión con este dios Ixama, finalmente le genera de que su propia hermana termina siendo la diosa de el suicidio y no puede en este caso estar como generando su amor, su unión en este caso, o generar la fertilidad y de inspirar también a la mujer en este caso de la comunidad, ¿ya? Por eso los sacrificios para ellos era algo muy normal,
algo en relación a lo cultural y a su costumbre y estilo de vida, ¿ya? Entonces eso lo quiero dejar bastante claro, ¿ya? También para dejar claro que estas culturas tenían muchas similitudes, principalmente en la parte de la cosmovisión, ¿ya? A pesar que algunos se enfocaban más en la tierra, más en los astros, en el cielo, ya en la naturaleza, el respeto hacia la madre tierra, ya principalmente la cosmovisión era de los dioses creadores, ya que para algunos historiadores dicen que fueron dioses que vivieron de forma terrenal y luego son los mismos que se inspiran de la forma espiritual, en este caso del cielo. ¿Ya? Y aproximadamente fue esto como entre 1500, 1200 antes de Cristo, ¿ya? Y todo esto ocurrió todo lo que es el sector de Mesoamérica, que es lo que hoy en día es México, ¿ya? Donde esa cultura sigue prevaleciendo, ¿ya? Y hay mucha, de alguna forma, mucho interés y mucho enriquecimiento de ese tipo de civilización, y sobre todo con la Inca, que tuvimos mucha incidencia lo que fue en nuestro país con los pueblos originarios. Ya, ahora tenemos una imagen donde aparece una luna, me parece que es. Sí, el sol, la luna, ¿cierto? Exacto, sí. Ya. Bien, entonces como esta es la imagen para ir terminando, si no me equivoco en la última, ya principalmente es la cosmovisión que tenían estas grandes civilizaciones. Para ello era muy importante el sol, la luna, la naturaleza y la tierra. Para ello había una conexión entre todos esos astros y que eso conllevaba en este caso a lo que ellos pudieron de alguna forma crear en relación al calendario, de inspirarse al horóscopo, a la parte de la astronomía, de la matemática. Ellos todo eso tenía una conexión, estas grandes civilizaciones, a pesar de tener diferencias. Y siempre fueron un pueblo en base mucho se puede decir, a entregar en relación a la comunidad y siempre proteger en relación a los enemigos, que en este caso eran los conquistadores, porque obviamente después, más tarde, estas civilizaciones terminan desapareciendo o bien cayendo como fue el imperio Inca, ¿ya? Esa ha sido mi presentación en relación a la inspiración de esta diosa lunar. Espero que les haya gustado, chicos. Muchas gracias, profesora. No sé si hay alguna pregunta, acotación, todavía no puedo ver, veo todo negro. Sí, Yo creo que fue mi computador. Ese problema. yo creo que tu computador está... Se me puso negro, no veo nada. Te están aplaudiendo en el chat. Bueno, ya Sí, la muy buena la Valentina, muy presentación. buena. Muy buena, Sí, muy sí. interesante. Sí. No, Sí, y se vistió para la ocasión también, pues, y hay que notarle eso. sí, excelente, profesora. Excelente. Sí. Oye, bueno, yo Bien, quiero profe, comentar. perdón. Yo me No, acuerdo que, no sé si vi una película donde había una cultura donde le cortaban la cabeza, ¿no? Y rodaba, no sé si estoy viendo mucha tele, pero rodaba la cabeza por debajo, ¿no? ¿Qué Ellos cultura también era esa? tenían acciones de decapitar. Ah, ya, ok, ya. O Perfecto. sea, ahí principalmente, supongamos que si llegaron los colonizadores, lo primero fue decapitar en este caso a los cabecillas, a los líderes. Eso ocurrió, por ejemplo, cuando Moctezuma II llegan los colonizadores españoles y Moctezuma cree que son los dioses terrenales y no le ve como mal, en pocas palabras, no le ve maldad. Entonces dice, no, lleguen, y finalmente, ¿cuál era el fin de los conquistadores o colonizadores? Quitarle sus tierras, sus riquezas y principalmente después eliminarlo, porque después matan a Moctezuma, como decapitando. Mari, ¿sabes lo que me llama lo que me llama la atención? Que yo, que soy profesora de religión, tenemos bastante un poco también de estas culturas, porque tenemos también el caso de nosotros, la contemplación. Cuando hacemos oración de contemplación y contemplamos lo que para nosotros nuestro Dios nos creó, que es la naturaleza. Entonces también yo, ¿cómo se llama? Hago bastante esa oración de contemplación que nos ayuda bastante a llevarnos consigo mismo a tener un encuentro con el Creador. ¿Mm?
Sí, gracias, me estaba riendo porque dijo Ale que parecía de La Tirana. Sí, lo mismo estaba leyendo yo. Pero en todo caso tenemos que tener claro que todas estas grandes civilizaciones tuvieron incidencia en nuestros pueblos originarios, ¿ya? Sobre Claro que todo la civilización incaica, porque hasta hoy en día se encuentran vestigios en lo que es la zona norte, ¿ya? Por ejemplo, como los geoglifos, que son en este caso estas figuras que dejaron marcadas sus pasares, su historia, su antepasado, que están ahí, y que sería bueno en algún momento poder estudiarlos, sobre todo, bueno, los que son de esa zona lo pueden hacer, pero hay vestigios que hasta hoy en día siguen vigentes, están ahí, no se han borrado, yo lo encuentro increíble. Súper, súper. ¿Alguien le queda alguna ¿Hay alguna otra consulta, no? pregunta? Consulta, comentario. Yo también pensé que era algo relacionado a La Tirana. De hecho, la música me inspiró, me hizo acordar del grupo Carcas. Hay un grupo que se llama Carcas, muy bueno de Bolivia, creo que es ese grupo. Vamos a buscar el grupo, profesor. No, La Tirana también tiene, bueno, no de esta civilización, sino más bien de lo oriental, ¿ya? Que su sí. baile es un carnaval, es un dragón, es todo un tema el La baile, o sea, no diablada. hay algo así nomás. Claro, ahí tiene que subirse una persona atrás, tiene que hacer la otra persona encima para que pueda hacer el movimiento y todo eso, o sea, también es otro tema importante que sería bueno tratar también en alguna otra oportunidad. Gracias, gracias. No sé si los chicos tienen alguna consulta, comentario. Chicos, Yo ya Están dije, en- yo te elijo, estamos como los Pokémon, hay que elegir a los chiquillos. Si quedamos por el Alex, chat, ¿qué por te último. pareció, Alex? me gustó mucho, tía. La felicito. También me gustó su Muchas. Pues el El, abrazo. el Tomás Geri había hecho una pregunta. Tomás. Dice, profe, ¿solo existe un tipo de lengua maya? Sí, para que le dije antes, ahora ya, si él hizo Ah, ya. otra. No solamente, no, existe una solamente maya, pero de las otras civilizaciones son diferentes, ¿ya? Pero más en sí su mensaje principalmente no es como un vestigio como del idioma particular de ellos, como lo escribían, ya porque principalmente ellos dejaban como plasmado figuras, imágenes, ¿ya? Pero, por ejemplo, también estaban los olmecas, que estaban al lado de estos grandes, de estas civilizaciones, entonces también puede ver que hay una incidencia también ahí en el lenguaje, ¿ya? Pero principalmente eran diferentes, el maya, el azteca, el inca. Ya, lo único que puedo decir que en relación a los mensajes que ellos se entregaban, existían que se llamaban los, por ejemplo, ay, se me fue el nombre. Ay, me estoy acordando. Eran como un mensajero, como se puede decir, como un soplón, ¿ya? Que entregaba la información a otros pueblos para ver lo que iba a suceder o conflicto para anteponerse, en este caso, esta comunidad, ¿ya? Los chasquis, ahí están, los chasquis. Eran estos mensajeros que llevaban la información para anteponerse en el caso de alguna guerra o de algún conflicto, en este caso, de los mismos dioses o de algún tema social. Siempre había un mensajero que de alguna forma alarmaba al otro pueblo. Yaciel Ahí me también tiene acordé. una Iba a pregunta. decir, iba a decir los chuquis. Pero pareció. Yaciel tiene una pregunta, dice, ¿cualquiera podía ser Dios haciendo el sacrificio o solo algunos? No, solo algunos. ¿Por qué solo algunos? Porque prácticamente son los que de alguna forma se entregaban, se puede decir, al 100% en relación a esta divinidad, porque finalmente no todos iban a decir, quiero ser Dios, entiérreme el cuchillo o córteme parte de mi cuerpo y me voy a desangrar. Solamente eran los que de alguna forma se ofrecían. También había algunos que lo obligaban, pero no para ser Dios, era porque cometían ciertos delitos ilegales del periodo de la época y de alguna forma lo terminaban descuartizando, porque aquí la verdad era bastante sangriento. Eso lo podemos ver también, que ocurre no solamente en la parte Mesoamérica o América Central, también ocurrió un poco en la parte más bien
del Oriente en algún momento, que también ocurre este tipo de sacrificio, ¿ya? Pero acá nos estamos enfocando principalmente en las civilizaciones mesoamericanas, ¿ya? También en nuestro país ocurrieron sacrificios, como dije, por ejemplo, cuando, fue un claro ejemplo, historia de Chile, Lautaro le da muerte a Pedro de Valdivia, arrancándole el Oh, sí, corazón y se lo come, sí, se me acuerdo. para fortalecer y adquirir su sabiduría. Ese video usted lo mostró, tía. Algunos chicos vieron esa parte conmigo en un documental y se lo comen. Sí, Y sí. al rojo vivo, como se dice. Ah, lo abrió y después se lo comió. Me dijo, "No". Sí, después de sacar la sangre, los matan y ¿qué hacen después? No, después lo que hacían estas civilizaciones lo embalsamaban, los cubrían y le daban, en este caso, sepultura. Los preservaban entonces. Sí, No en entraban. estas mismas grandes pirámides, que finalmente eran como un poco un estilo como donde mantenían, en este caso, los cuerpos. O sea, al final terminaban haciendo momias. Parecido. Claro, pero no momias así como las de Egipto, ¿ya? Son totalmente diferentes, pero sí cubrían partes del cuerpo y le daban pues, sí, la sepultura, obviamente, enterrándolos y cubriéndolos de tierra. Eso es como un poco lo que ocurría. No sé si hay alguna otra pregunta, chicos, o los profes. Apocalipto es una de las películas, ¿o no? ¿Cómo? Donde Apocalipto creo que se llama la película donde están los indígenas, hay una película de indígenas que es bien buena. ¿Apocalipsis no será? No sé si es Apocalipsis o Apocalipto, no me acuerdo bien. Creo Apocalipsis. que es de Mel Gibson. No, es una película donde muestra como indígenas y se quieren matar y van Sí. de un lado al otro, es como el Imperio Inca, no sé, no me acuerdo bien, pero es una película bien buena de indígenas. De las tribus, claro. Sí, y estaban encerrados Oye, muy buena la película, la voy a buscar y se la voy a recomendar. Sí, pues sería buena. Yo recuerdo haber visto una, pero no sé si es la misma que tú me estás diciendo, no recuerdo. ¿Algún otro comentario, chicos? Ya nos queda poquito en todo caso. Sí, en todo Oye. caso, perdón, no hay ningún comentario en el chat, profesora. Ya. Oye, bueno, yo soy profesor de especialidad y parte de lo que es contenido de historia me manejo súper poco y me pareció muy bueno, Mari, excelente, sobre todo lo que decía Cecilia, que te hayas dispuesta, disfrazada ahí para contar un poco y enseñarnos, genial. Genial. No sé, yo conozco a la profe Mari. ¿Cuál? ¿Diosa lunar? Diosa de la ¿Eso luna, representa? ¿Ya? diosa de la Pero mira, luna, yo del amor, de la fertilidad. conociendo a la diosa lunar, ¿ya? No tenía idea que había tenido onda con el dios del sol, ¿ya? Así que lo vamos a anotar por aquí, eso, por cualquier cosa, ¿ya? Así que, oye, no, genial esa historia. Dios de la lunar y diosa lunar y el dios del sol. Y bueno, la hermana y todo eso. Así que, bueno, gracias por entregar más conocimiento, Mari, de verdad. Gracias. Mari, Cumpleañero. puse el título ahí, Apocalipto se llama la película. Ay, Apocalipsis, ya. Para que los Describe chicos la busquen, si les interesa, la puedan ver. Uy, muy buena película, describe tal cual lo que tú has dicho y se ven las cabezas rodando por el suelo, así cuando van cayendo las cabezas, decapitados. Como para verla a la hora de almuerzo. No, buena. Buen provecho, chiquillos. Exactamente. Justo ahora, sí. Es que justo para ver la película, profe, me da hambre. Oh, el Alex. No, en serio que es buena, si ven que las tribus se atrapan entre ellos y salen arrancando y después llega el gallo, la lanza, ¡pum! Y le llega, la atraviesa por aquí. No, buena. Véanla, yo la vi como 2 veces. ¿Alguien más la El vio? gallo. No, ¿La bien, vieron? qué bueno. Oye, Mari. sí, oye, como te Cierto. decía Alexander, la dirige, el director es Mel Gibson. Ah, ya, ok, ya. Ya, sí, muy buena. Mari, felicitarte por la presentación, estuvo súper buena, súper completa. Quedé un poco asustado, eso sí, con los incas, por el sacrificio, por lo que hacían, así que
complicado ahí, pero bien, te felicito, muy interesante. Voy a hacer un sacrificio a los dioses Así que para que se bien, acabe la bien. pandemia. No, gracias, Bien, Pablo, se agradece. muy bueno. Ya, chiquillos, como siempre, un gusto tenerlos a todos acá en las charlas. Espero que la hayan disfrutado, que hayan disfrutado el Día del Libro. Con los profesores los preparamos con mucho cariño para ustedes. Así que nos vemos para una próxima actividad, ¿ya? Que estén muy bien y chao a todos. Chao, Chao, igual. chicos, Estén bien, gracias, que cuídense. estén muy bien. Chao. Chao.